Ok, fíjense, ustedes van a abrir SQL Server, en este caso, porque está como quieran que yo se lo explique, ustedes tienen que hacerla, y hacerla también, y luego a la base de datos que ustedes hicieron, que validaron, que es de una casa de cambios, van a aplicarle lo mismo que esta, según les estoy explicando. Esta ustedes van a aplicar este código para practicar y luego, usando este ejemplo como guía, van a hacer su base de datos en también SQL Server, la base de datos, la otra, la que tienen como tarea para continuar. Entonces, para manejar este código, ustedes van a ir a la plataforma, lo descarguen en su asignatura, en esta asignatura. Un momentito, que se fue la luz hace un rato. Déjame mandar a apagar cosas que tengo abanicos encendidos por ahí. Me van a descargar el inversor. La luz, Ok, aquí estamos. Aquí nos vamos en contenido, voy a buscar en recursos. Déjame ver si yo le subí realmente ese código ya. Modelado, tutorial, enlace, código base de datos, automación, inventario. Y sí lo subí. Entonces, descargan ese código está hecho en SQL Server, por supuesto ahora es un script, o sea un archivo de SQL Server. Luego ustedes elemental se van a la carpeta donde se descargó el archivo, que es la carpeta de descarga, ya SQL Server está abierto. Cuando le doy doble clic, pues se me abre esa ventana, ¿no? Eso cuando usted va a crear un código, por ejemplo, ya yo, para este archivo, yo le di clic a New Query y ahí la ve. Escribí. Después que la base de datos estaba creado, el código depurado, entonces yo lo guardo y lo subo a SQL Server, que es este el resultado. Entonces, vamos a ver, déjame borrar esto, que de dónde aquí fue que esa base, eso fue lo que se creó con este código. Porque ahora les voy a explicar y voy a ir haciendo, ejecutando. Ok. Sabes que una base de datos, facturación e inventario, como les dije, tiene como objetivo, pues, hacer el ajuste del inventario de los productos o artículos que se van vendiendo.
¿Cuál es el ajuste? Sencillamente incrementar la existencia de cada artículo afectado en una transacción cuando se compra, ¿verdad? Cuando usted compra, aumenta la existencia, es el ajuste. Y cuando vende, pues disminuye la existencia. Está ajustando constantemente. Entonces, una vez que tenemos el modelado, ¿de dónde seguía usted para hacer la base de datos? Pues del modelo físico. No pueden hacer algo distinto al modelo físico. Entonces, aquí en el modelo físico no pueden, por eso se modela, se diseña. No se puede lanzar a tirar código así a la loca. El diseño y se revisa el diseño a ver si está correcto. Observen bien cómo les puse yo, inclusive en esa tarea que les puse, me di pistas porque los colores de los campos que se van a relacionar. Entonces, por ejemplo, aquí, según nuestra relación, según nuestro modelo físico, ya sabemos cómo se llama la base de datos, ya sabemos cómo se llama cada tabla, los campos, el tipo de datos de cada tabla y cuáles son las tablas que se van a relacionar. Lo que tenemos que ahora es que esa solución que tenemos ahí en el diseño, implementarla ya, hacer la construcción física, porque se acaba de hacer la construcción lógica. Sabemos cada detalle de esa base de datos, pero todavía está en el diseño, no se ha construido. Entonces, lo primero es crear la base de datos, create a database at invent. Ese es un comando DDL, o sea, Data Definition Language, lenguaje de definición de datos. Todo lo que tiene que ver con la estructura de las tablas y la base de datos pertenece a DDL. Cuando se trata de manipulación, para usar para visualizar registros o extraer información de diferentes tablas de acuerdo a criterios específicos, que es lo que más específicos, que es lo que más van a ver ustedes. Entonces, ya eso es DML, o sea, Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos. Sombreo esta parte, sombreo, create database, fat invent, le voy a clicar a ejecutar, y aquí ya dice que el comando se ejecutó exitosamente. Si hay algo en rojo, lea bien, porque el comando no se ejecutó por algún error. Entonces, si aquí actualizo la base de datos, actualizo y derecho, refresh, ya me va a aparecer en database esa base de datos. Si expando acá, luego expando tables, no tengo tablas. Todavía no tengo tablas porque no empezaba a crear. Ahora esta base de datos debo ponerle en uso. Observen aquí dice base de datos disponibles, ¿sí? A veces. Aquí está la base de datos que pertenecen a este servidor. Le doy clic en la flecha descendente, veremos que están en las bases de datos que se han creado en este servidor. ¿Sí? Ahora, master siempre aparece por defecto porque es como la plantilla de las bases de datos. Si yo escojo la base de datos desde ahí, pues va a aparecer. Entonces, la base de datos que esté aquí es la que tengo uso. O sea, cualquier tabla que yo cree va a quedar dentro de ese espacio, de esa base de datos. Por lo tanto, tú puedes escoger desde aquí o usar el comando use. Observen, cuando escojo el comando use, ejecuto fat invent, ya master no aparece ahí, sino que aparece fat invent. ¿Ya? Ahora las tablas que voy a crear van a quedar dentro de esa base de datos. Entonces, jóvenes, ahora vamos a crear las tablas. Creamos la base de datos, la pusimos en uso, está abierta, como dice. Aquí está nuestra tabla categoría. Fíjense que justamente así es que está en el diseño. ¿Sí? Solo que FK, PK aparece de este lado y eso nos indica
que esa va a ser la clave primaria, y ahora lo expresamos, está indicado en el diseño, y ahora debemos hacerlo en el código, especificarle ahora de qué forma ese campo se va a convertir en una base de datos. Digo, una clave primaria. Recuerden que la clave primaria es una restricción que impide que ese campo que identifica de forma única un registro se repita en cuanto a su contenido se refiere. ¿Qué quiere decir? Que dos registros no van a tener la misma categoría, ¿eh? Porque una restricción, en este caso de unicidad, único, un único. Entonces, sombrero, aquí, si yo, por ejemplo, dejo, aunque sea un alguito, sin sombrear, ya no va a salir que se ejecutó exitosamente. Dice que aparece en rojo, me dice que hay un error, ¿sí? Cerca de tablets, ¿sí? De tablet, de tablets. Bueno, y justamente ese error está en grades que no está sombreado, ¿sí? Falta una C. Cualquier cosita que yo deje aquí, observen aquí, aquí, observen. ¿Por qué? Porque le falta el paréntesis, no lo incluí, paréntesis de cierre. Hay que entender que eso que ustedes ven, esa estructura que ven en el modelo físico, sencillamente hay que escribirlo, ahí, tabla que sea, y entre paréntesis ponemos los campos como están, bueno, separados por comas. Y el que dice PK adelante, entonces le ponemos después del campo primary key. Lo asombreamos correctamente, ejecutamos. Y aquí nos dice que ya se creó exitosamente. Aquí no se ve porque no está actualizado. Le damos clic derecho a tabla. Ponemos refresh. Refresh, recuerden la forma de usted actualizar la vista aquí en el explorador de objetos. Ya tenemos la tabla categoría. Si expandimos la tabla categoría, falta una S y pone categorías. La voy a borrar. Y derecho, delete. Ok, le di. Y ahora voy a poner la S para crearla otra vez. Categorías. Aquí vamos. Ejecuto de esta categoría. Actualizo. Derecho. Refresh. Y aquí tenemos las categorías. ¿Dónde está? Voy a actualizar otra vez. Clic derecho. Profesor, le dio error. No Ah, seleccionó todo. qué tan confiado estaba yo que me fijé. Tal, ¿qué fue lo que dejé? Fue ya. Y derecho, refresh. Aquí, categorías, expando. Expando las columnas y veo que aquí están los campos. Fíjense que la que es clave primaria está indicada o señalizada con una llave. Una llave apuntando hacia afuera. Y entre paréntesis aquí dice PK. Dice not null. ¿Por qué? No puede dejar en blanco ese campo. No puede continuar con categoría y dejar la ID. Not null es una restricción de validación que te obliga, que hace obligatorio, establece la obligatoriedad de introducir datos a ese campo. ¿Qué es? ¿Cuántas llaves tenemos? Ok, tenemos entonces una llave que es un PK. Ahí está. Estos son de tipo archivo ISAM, o sea, Index Sequential Access Method, que tiene un área de índice y un área de data. Entonces, si el área de índice es como un libro, tiene solamente en orden
secuencial, el índice. Y cada índice, es una llave, tiene un puntero, un apuntador que señala la dirección exacta donde se encuentra el registro que corresponde. Entender que usted cuando va a un índice busca y ya no tiene que hojear el libro para ir buscando hoja por hoja hasta que llegue a encontrar el título. O sea, ya el índice le dice el número donde está la dirección donde se encuentra el título del tema que usted desea. Una vez que accede secuencialmente en el índice, pero ya al contenido se va directamente. Eso sucede con este tipo de archivo. Entonces vamos con productos. Hacemos lo mismo que hicimos con categoría. Ejecutamos. Y observe que productos indicamos que tiene un PK. Ahorita cuando un FK. Ahorita cuando establezcamos las relaciones, vamos a ver cómo se le crea el PK. Digo el FK o el foreign key a productos y a todas las tablas que dependen de otras. En este caso, de otras, en este caso, productos depende de categorías, porque los productos se agrupan dentro de una categoría. Un producto pertenece a una única categoría, pero una categoría tiene varios productos. Entonces, relación de uno a muchos, donde eh, categorías es la tabla dependiente, perdón, independiente o principal, y productos, la tabla relacionada o tabla secundaria. Entonces ya productos está creado. Continuamos con proveedores. Ejecutamos, se creó proveedores. Seguimos con clientes. Profesor, una pregunta. Adelante. Eso en la tabla de arriba, donde dice unique, ¿qué significa? Oh, qué interesante que dijera eso. Gracias por preguntar. El RNC, unique quiere decir único, comparte características con la clave primaria. ¿Mm? La clave primaria es única también, pero la clave primaria se puede propagar como clave foránea en una tabla relacionada. Sin embargo, con unique no se puede hacer una relación con un campo tipo unique. No se puede hacer una relación, puesto que solamente se hace a través de clave primaria. Pero unique sí indica que ese campo es irrepetible. Entonces lo usamos para campos especiales que no son clave primaria, pero que no se deben repetir. Por ejemplo, dos empresas no pueden tener ni tienen el mismo RNC, o sea, el Registro Nacional de Contribuyentes. ¿No? Ni dos personas, pero que el Registro Nacional de Contribuyentes no es clave primaria aquí. Así como la cédula, por ejemplo, de un cliente, si pueda ponerla, también le pusiera unique. ¿Por qué razón le pondría unique a la cédula del cliente? A ver, ¿qué me puede decir? Porque la cédula es un número de dígito único de cada persona. Exactamente, por esa razón. Entonces, deben identificar, y todos sabemos cuáles son los tipos de datos únicos que tiene una persona. Cédula, ustedes la matrícula, Registro Nacional de Contribuyentes, etcétera. Pero que al no ser clave primaria, porque simplemente son un dato de una tabla, ¿no? No el dato que encabeza esa tabla. Por ejemplo, en una universidad, la matrícula es el campo que va a encabezar o el campo principal que va a identificar a ese estudiante y debe ser único. Así en el RN, la DGI
Dirección General de Impuestos Internos, el Registro Nacional de Contribuyentes es único, porque es el campo que identifica de forma única a cada contribuyente. Así como en la Junta Central Electoral, la cédula identifica a cada ciudadano, a cada elector, ¿no? Social Security en Estados Unidos, etc. Entonces, aquí, proveedores, ya lo hicimos, no. Se crea proveedor, que dice, ya existe, déjame ver si ya existe, ya lo había creado. Dice, this fue an option name proveedores. Ok, ya está creado. Era con clientes que iba a continuar. Aquí vamos con compras. Aquí se requiere explicar, detenerse, porque tiene campos calculados. Y observen bien estos campos. Tenemos el número de orden, que es entero. Y le pongo identity, lo que quiere decir que va a ser autoincremental, que es la clave primaria. Como la orden, el número de orden se genera en la empresa y las órdenes son consecutivas, llevan un número consecutivo. Entonces, es adecuado poner identity. Este 1,1 indica que inicia en 1 y se incrementa en 1. Va de 1 en 1. Un campo identity debe ser entero y también SQL Server no te permite, ni ningún manejador de base de datos, no te permite manipular, no te permite modificar el contenido. Tú no puedes escribir, no, él lo inserta automáticamente en orden secuencial ascendente, él solo, porque es autoincremental. De permitir que la persona, que el usuario ponga el contenido, perdería su característica. ¿Por qué? A usted se le puede escapar la secuencia o tendría que llevar por ahí una numeración. Entonces, no, eso se controla directamente a través del programa de SQL Server. Entonces, aquí tenemos los demás campos, pero acá, donde vamos a calcular el subtotal observado. El subtotal, dice, es un campo calculado. Dice subtotal compra. Ese va a ser el nombre de la columna. As. O sea, es como decir, es igual a cantidad por compra comprada por el precio de compra. ¿Qué quiere decir? Que el contenido que va a contener esa columna va a ser el resultado de esta operación aritmética, de esta multiplicación. Pero no me permite para el ITEVIS. El ITEVIS es el subtotal por 0.18. No me permite hacer referencia al subtotal. Bueno, me va a dar un error cuando ejecuto. Digo subtotal, digo ITEVIS as. Subtotal por 0.18 me da error en el subtotal. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, ¿cuál es la fórmula de subtotal? Cantidad por precio. Entonces, ¿qué hacemos? ITEVIS es igual a la cantidad por el precio por 0.18. Y ahí tienes el ITEVIS. Claro, ¿qué es el total compra? El subtotal más ITEVIS. Como no podemos decir que es subtotal más ITEVIS, tomamos la fórmula del subtotal. Esto me arroja el resultado del subtotal más esta fórmula que me arroja el resultado del ITEVIS. Y ahí tengo el total. Ya saben cómo se hace un campo calculado. Así, cuando usted jale esto desde esa base de datos, esta tabla, para alimentarla, para introducir el registro de datos desde un programa, desde que introduzca la cantidad y el precio, automáticamente le va a calcular su total y el total. Ya en el programa que usted va a hacer la presentación y la distribución,
de acuerdo a cómo se vaya a diseñar el formulario de la factura. Lo mismo sucede con ventas, señores, ¿no? Son campos calculados, no son datos que usted va a introducir, porque no tendría gracia usted tener que tomar una calculadora, el usuario, y vaya calculando y luego digitando en su total, y luego calcula de nuevo. No, no, eso no tiene precio, porque ¿para qué estamos programando? ¿Para qué estamos automatizando? El sistema debe hacer eso solo. Entonces, observen, lo he creado estas dos, compras y ventas, y creamos. A ver si se creó. Ok, se creó. Otra vez, entonces la venta la creamos también. Ahora podemos relacionar esas tablas. Clic derecho, refresh. ¿Según qué? Bueno, pues según nuestro modelado. El modelado físico es que indica, el lógico lo indica, pero el físico es el último que también muestra las relaciones, además de la estructura ya con el tipo de datos. Aquí vamos a relacionar, o les pongo relación entre las tablas productos y categorías. Y de categoría es el campo común. Entonces, ¿quién se relaciona a quién? Bueno, productos es que se relaciona a categoría. Por lo tanto, la tabla que se va a alterar, que se va a modificar, es productos. Por lo tanto, se le dice alter table. ¿Cuál? La que se va a modificar productos. Observen a productos acá, cómo está antes de eso. Miren las columnas de productos. ¿Ven? Tiene una clave primaria, no tiene clave foránea. ¿Cuántas llaves tiene? Bueno, pues ahí tiene una sola, ¿no? Un solo índice. Tiene un solo índice, ¿ves? Y una sola llave, por supuesto. Entonces se dice, modifícame, cámbiame la tabla de productos. ¿Cómo la va a modificar? Añadiéndole una restricción. Por eso dice add a constraint. ¿Qué nombre le voy a poner a esa restricción? ProCap, producto categoría. ¿Qué restricción es? ¿Qué tipo de restricción es? Es un foreign key. ¿Qué campo se va a convertir en foreign key? Y de categoría. ¿De dónde viene referenciado ese foreign key? ¿A qué tabla pertenece? Porque es un foreign key. Si es una clave extranjera, es porque es clave principal en otra tabla. Entonces, ¿de dónde viene? De la tabla categoría. Bueno, categorías. Por supuesto, el mismo campo y de categoría. Entonces, cuando sombreo y ejecuto, dice que se ejecutó correctamente. Actualizamos ahora. Actualizamos acá. Y vemos que ya hay una clave. Miren aquí. Hay una clave foránea. Una llave con la punta hacia adentro. Y aquí dice que es un FK. ¿Ya ves? Ya debe haber dos llaves aquí. Pues ya hay dos llaves. Y índice sigue siendo la clave primaria. Entonces, ok, ahora se ve. Es un clúster. Lo mismo, ahora compras se va a relacionar con productos. Y compra también se relaciona con proveedores, según
el modelado que hemos explicado, es siguiendo el modelado. Entonces, ¿a través de qué campo se relaciona compra con productos? Pues a través del campo código de producto. Código de producto es la clave primaria en la tabla productos. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Pero va a ser clave foránea en la tabla compras. Ahora productos se va a enlazar. Compras se va a enlazar con productos. Y van a establecer una relación de uno a muchos. Entonces, aquí tenemos a compra, código producto a una clave foránea, pero va a ser cuando agarramos y ejecutamos y actualizamos, vemos que ya aparece la clave foránea. ¿No? Código producto. Compras también se relaciona con proveedor porque se le compra a un proveedor. Entonces, ¿a través de qué campo? A través del código del proveedor. ¿Qué tabla se modifica? Compras, no proveedor, sino compra. Ahora, cuando ejecutamos, vemos que ya aparece aquí que ya hay dos claves foráneas y una primaria. Ya ves. Y tabla de compras. Aquí está todo lo que tiene compra dentro. Bueno, todo lo que compra tiene dentro está ahí. No tiene trigger, no tiene eso. Solo hemos creado un índice. Muy bien. Y ahora, ventas, lo mismo que se hace con ventas, con compras y productos, se hace con ventas y productos y también con ventas y clientes. ¿A quién se le vende? A los clientes. ¿Qué se le vende? Productos. Aquí está la relación entre ventas y clientes. ¿A través de qué campo? Código cliente, ¿no? Tabla ventas con la tabla clientes. ¿Qué tabla se va a modificar? La tabla ventas, no la tabla clientes. ¿A qué tabla hace referencia compras? A la tabla clientes. ¿A través de qué campo? Código cliente. ¿Qué se está haciendo? Añadiendo una restricción. ¿Cómo se llama esa restricción? Venta cliente. ¿Qué tipo de restricción es? Un foreign key. O sea que ese campo que está entre comillas se va a convertir en clave foránea. Y que la clave principal a la que corresponde está en la tabla clientes, el mismo campo. Ejecutamos. Ahí está. Lo mismo va a suceder con clientes y ventas y productos. ¿A quién qué se compran? Productos. Digo que se venden productos. Y vemos ahora la tabla ventas. Sucede lo mismo que tenía compras, ¿no? Tiene dos llaves foráneas, ¿no? Te voy a enseñar también a usar desde la interfaz a crear estas tablas, ¿no? A crear, sí, usando la interfaz y hacer las relaciones también usando la interfaz. Si ahora ustedes hacen así, eh, vamos a ver cómo se ven las relaciones gráficamente. Aquí tenemos Database Diagram. Le damos un clic. Tiene que hacer una pregunta. Le dice que sí. Luego le doy un clic derecho y escojo New Database Diagram. Aquí no voy a crear las relaciones. Simplemente voy a ver el diagrama de las relaciones. Pero también lo puedo crear como les voy a enseñar la próxima semana. Antes de continuar de introducirle datos, vamos a ver también cómo se crea por es más largo, pues lo haremos con una tabla más, con una base de datos más corta. Selecciono todas esas tablas, le doy a agregar y luego close. Y aquí vemos
gráficamente cómo están las relaciones. ¿Ves? Como ustedes ven, productos es la tabla mejor relacionada que hay ahí, la más relacionada de todas. Esta tabla productos. Esa es la, bueno, producto que se relaciona con tres, tiene una relación con tres tablas. En categorías, en orden de dependencia. Y con compras y ventas, pero ya en orden de superioridad. ¿Ves? Si el diagrama, si él se puede guardar, cerrar, es decirle que sí que guarda, con el nombre, bueno, diagrama 0, el primero le pone 0. Entonces, ahora ustedes le van a aplicar esta vista, la vamos a hacer, bueno, se puede hacer ahora. Fíjense, esta no es más que una tabla virtual. Pero miren cómo este código se construye. Seguramente la gente se equivoca mucho digitando esos códigos. Crear vista como fulano de tal. Entonces, por ejemplo, es una vista, es el código. Si yo ejecuto, posiblemente, usted ve ese error ahí, observe. Ahora observe. Aquí, parece que hay alguna diferencia con los nombres. Mire ese código, cómo yo genero ese código. Y ahí hay muchos inner join donde la gente se equivoca mucho porque la vista va a recoger datos de diferentes tablas. ¿No? Créame una vista seleccionándome los campos, ¿no? Diferentes columnas. ¿De dónde? Pila, ¿de dónde? De productos va a escoger el código. De veo productos solamente código de producto. Y también de producto va a escoger categorías. ¿No? De producto va a escoger la descripción del producto. También de compra, que este que va a ser de compra, la cantidad comprada. Y la va a sumar, la cantidad comprada. De venta va y le va a restar la suma de la cantidad vendida. Y eso sería la existencia en unidades. ¿Eh? Si queremos la existencia en cuanto a dinero, tendríamos que sumar el subtotal compra y restarle el subtotal de la venta en cuanto a dinero se refiere. Entonces, observe. Aquí. Una vista, por lo tanto, es una tabla virtual. Obtiene datos, obtiene campos de diferentes tablas. Entonces, observen aquí por acá. Tenemos vista. ¿Eh? No hay vista. Le doy un clic derecho, clic derecho. New View. Observe ahora. Me salen las tablas. Selecciono las que me interesan. Me interesan solamente productos, compras y ventas, porque es la existencia. Esos son los que ustedes llaman consultas, que se pueden llevar a un programa y ya la llamada consulta, que eso no es más que búsqueda de datos, están resueltas. Y el programa sencillamente se busca, se llaman. Y necesito compras, productos, compras y ventas. Porque, ¿qué quiero? Pues la existencia. Pero yo con esto puedo generar mucha información, hacer diferentes consultas.
Ahora cierro esto. La tabla, por supuesto, ya debe estar relacionada. Mire cómo ya prepara. Como estas tablas están relacionadas, ya él genera el código de la unión interna. Pues selecciono desde producto, inner join y la unión interna, donde el campo productos, oiga bien, de la tabla compras, perdón, el campo código con compras, ¿verdad? Tengo compras, donde productos, punto, código producto, ¿no? De compras es igual al código productos, ¿no? De ventas. Y donde código producto de producto es igual al código producto de compra y venta. O sea, ¿qué quiere decir? Que donde quiera que aparezca un producto, tanto en compra como en venta, deben coincidir. Donde quiera que ese código de producto aparezca, puedo visualizar esos datos, siempre que sean iguales los productos. Donde productos, código de productos debe ser igual en compras y en venta. En ambos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a coger los productos que se han comprado y se han vendido. Porque si he comprado, va a aparecer el código del producto que esté en la tabla productos. Si he vendido, va a aparecer el código de producto que esté en la tabla productos. Genial. Entonces, observen aquí dice column. Puedo mover las columnas que quiero. Entonces, aquí yo puedo, qué sé yo, escoger el código de producto. Un nombre si quiero nada más, porque quiero ver qué traigo. O le doy doble clic sencillamente, ¿no? Cogí el producto. Ahora la descripción, aquí está la descripción del producto. Si quiero ver los productos por categoría, pues ya puedo organizar, solamente escoger productos y la categoría individual. Descripción, pero no me interesa eso. Esa es la descripción. Bueno, no tengo necesidad de darle doble clic, simplemente marcarlo acá y ya aparece ahí. Miren cómo se van agregando. Select, ¿no? Y luego productos. Y luego aquí, lo mismo que estaba ahorita. Y ahora de compras, ¿qué me interesa? La cantidad comprada. Le doy un clic y ya aparece. Cantidad comprada. Luego, de venta, cantidad vendida. Ya aparece ahí, cantidad vendida, cantidad comprada. Ahora, viene lo bueno. Para yo poder hacer la sumatoria, debo agrupar. Entonces, acá adentro, fíjense, le voy a dar un doble clic. Si yo quiero hacer un filtro, por ejemplo, escoger un tipo de producto, o en caso de que tenga categoría, una categoría, se lo escribiría aquí, donde dice filter, y en la palabra, frente a la columna categorías. Y después, cuando lo busco en un programa, lo llamo, pues solamente los productos de esa categoría van a aparecer. Bueno, también le puedo mandar criterio, como ustedes vieron en información orientada a objetos. Hicimos consultas diversas, búsqueda por lo que sea. Aquí le voy a dar un clic derecho. Voy a añadir add group by, porque debo agrupar. ¿A qué voy a agrupar? Entonces le voy a decir, ya están agrupados, ¿no? Por grupo. Y ahora, donde quiero sumar, le voy a añadir la función suma. Por ejemplo, aquí, donde dice cantidad comprada. ¿Ves? En group by, de campo cantidad comprada, de compras. Clic, group by, y escojo suma. Suma. ¿Ya? Entonces, doy enter. Y miren, me apareció el nombre del alias. ¿Cómo se va a llamar esa columna? Dice, entonces le voy a poner compras. Compras, las compras.
de ese producto. Entonces ya va a aparecer una columna que se llama compras. Y ahora le voy a hacer la sumatoria a la venta, cantidad vendida, ¿no? Y aquí en Go By, escojo suma. Aparece expresión 1, ¿ves? Series. Entonces escojo ventas. Aquí, yo no sé por qué últimamente SQL de ninguno aparece el botón activado, ejecutar, mira, execute, aparece desactivado. Será porque no son versiones compradas. Antes uno podía ver eso ya, de una vez, aunque no hubiera nada. Aparece desactivado en todo. En el de usted va a aparecer así. Pero solamente estos se llaman desde un programa. Como vimos en SQL, en programación orientada a objetos, llamamos esa vista. Las bases de datos se hacen para ser usadas desde un programa. Lástima que en las universidades en ninguna dan base de datos primero. Si dieran base de datos primero y luego programación, fuera fenomenal. Entendieran mejor ustedes. Entonces, aquí vemos. Ahora aquí hay algo que él no puede hacer por nosotros. Nos ayudó bastante con todo ese código que no tenemos que escribir. Pero para hacer el cálculo de la existencia, debemos escribirlo nosotros porque él no lo va a hacer. Es una resta y él hace sumatoria, no resta. Le ponemos coma. ¿Y cómo se va a llamar este? ¿Qué va a tener esto? Bueno, ya yo puedo aquí. Va a ser la sumatoria de compra menos la sumatoria de venta. Y aquí, como tengo aquí, ya ni siquiera tengo que escribirlo. ¿Qué dice aquí? Sum, ¿verdad? Compras, cantidad comprada. Control C. Aquí mismo puedo trabajarla. Mire. Sum, cantidad comprada. Aquí yo le digo, yo antes lo hacía, no lo hacía así. Ahora sí me ocurrió que puedo hacerlo. Sum, cantidad comprada menos sum, cantidad vendida. ¿No? Le quité as compra y le quité as venta. Y le voy a poner as existencia. Ya. Ahí ya construí esto. ¿Qué me va a tirar cuando llame esto desde un programa? Como que vieron ustedes el balance de la factura en el cuatrimestre pasado. Cuando yo digite el código de un producto, recuerden que esa vista nosotros la llamamos desde un formulario. De una clase se llamó y cuando digitamos el número de una factura aparecía el balance de esa factura y a quién pertenecía. Y aquí, cuando se desea consultar un producto, pues simplemente se pone el código o el nombre del producto y aparece ahí la existencia del producto. Entonces, ahora esta vista se guarda. Y de un clic. Y se le pone el nombre existencia. Podemos cerrar esto. Aquí está la vista existencia. La próxima clase, entonces vamos a introducirle datos. Y ahora ustedes, ¿qué van a hacer? Van a llegar hasta aquí con... Ustedes van a hacer esto también para practicar. Lo van a hacer y le van a aplicar la misma receta a
a la práctica que tenían de la casa de campo. Profesor, Ujú. una pregunta. La práctica que teníamos, que cierra hoy, es esa misma, ¿verdad? O sea, esa que usted hizo, que usted lo explicó, es esa misma, ¿verdad? Pues esa misma. La O otra sea, es algo parecido. es Ahí. igual. Lo que cambia son nombres, porque, por Ok, ejemplo, en lugar de artículos, no hay categoría. En lugar de artículos tenemos divisas o monedas. ok, gracias. También Bueno, compra y venta. Tenemos, sí, clientes y proveedores o superiores, lo mismo. En lugar de calcular existencia, ¿qué tenemos? Calculamos balance. Ahí también hay un vendedor que está relacionado con venta. Pero es la misma estructura para que le sea fácil la adaptación. La próxima, vamos a insertar datos, tanto usando la interfaz como el código. Y verán el orden, vamos a ver, aprobar la integridad referencial. ¿Cómo funcionan entonces esas relaciones clave primarias? Introducimos datos usando el código y también usando la interfaz gráfica, lo que muchos le dicen el administrador corporativo. El orden en que deben introducirse, que ahí depende que se viole la integridad referencial, cosa que no va a permitir que se viole, porque no te va a permitir continuar. Y eso lo vamos a probar en la próxima clase. Dedicaremos una clase a eso nada más, para que se entienda bien. Entonces, Profesor, ahí ya adelante. le cargó la existencia. Ya, sí, claro que está calculada la existencia. Lo que pasa es que no tenemos, todavía no hemos introducido los datos, que está programado, pero la base de datos no tiene datos. Entonces, lo que digo, la semana que viene vamos a ver cómo deben introducirse los datos, porque no es a la loca tampoco. Y ahí probaremos las diferentes restricciones y la integridad referencial. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Claro, que una vez que hemos hecho esto, ya usted no va a hacer lo que usted quiera, sino conforme a las reglas que están implementadas. Las reglas de SQL que están implementadas en SQL Server. Porque el lenguaje base de SQL Server es Transact SQL. Es el estándar para los motores de base de datos de SQL. Más preguntas antes de pasar lista. ¿Entendió todo? Porque eso lo van a practicar. Una pregunta sobre lo de la casa de cambio. Entonces nada más tendríamos que formar la tabla y las conexiones y mandarlo entonces. Ya mandaron el modelado. Ahora, observen, voy a de nuevo a entrar a tareas. Que la luz está yendo tanto. Llegó y volvió a irse. lo que pasa es que anunciaron, profesor, como que ahí van a haber muchas averías hoy. Hoy, no parece. Todos estos días he estado, ya que he estado, ya no estoy viendo. En estos días parece que, pero si lo anunciaron está bien. Nos están dando mantenimiento, qué sé yo. Entonces, aquí tiene que tener, que todavía no estamos preparados, porque hay que tener redundancia eléctrica. En este caso, usted da un servicio que no debería ser interrumpido. Usted tiene que tener backup en planta eléctrica. Entonces, ¿y cuáles son las horas de menos consumo? Esas son las horas en que se va
para mantenimiento, porque el backup no puede ser la misma potencia, el mismo consumo que lo normal. Entonces ahí van a entrar a funcionar esas generadoras que están como backup, como redundancia eléctrica. ¿Para qué? Para que mientras se está dando mantenimiento a X planta, a X generadora, no se suspenda el servicio eléctrico. Eso es lo que se llama 24/7, servicio ininterrumpido. Entonces, tareas. Esta es. Enumerar y crear base de datos. Ok, ahora va a crear base de datos. Bueno, eso se la voy a crear base de datos. Caso de cambio. Siguiendo la práctica del modelado de base de datos, casas de cambios, tomando como guía el modelo físico, crear dicha base de datos en SQL Server de acuerdo a la clase explicada en el encuentro anterior. Esto, próximo jueves hay examen. El jueves El 3, lunes. examen. Próximo lunes, sí. El lunes, martes 4. El próximo lunes, examen. Oh, desde hoy, 20, julio 26. Julio 4. Ok. Nítido. Vamos a pasar lista ahora. Ya pueden dejar de grabar.